Bueno, segunda parte. Emilia-Romagna y la frontera entre Romania occidental y oriental, rasgos y evolución de los dialectos emiliano-romañoles, el continuum lingüístico románico y problemas de clasificación más en detalle, y luego para terminar riéndonos un poco, el italiano hoy con los anglicismos y las modas absurdas que tenemos en este momento de nuestra historia lingüística y cultural. Bueno, pequeño resumen, Italia administrativa, Emilia-Romagna como región administrativa es esta, son 9 provincias, ven las capitales provinciales y la capital regional es Bolonia. Hemos dicho, Romagna es la parte oriental y la parte mayoritaria es Emilia. Este es el mapa de Pellegrini a la derecha, a la izquierda mi mapa. La línea que ven es la vía Emilia, que conecta Rimini con Piacenza. Bueno, para tener una idea, empezamos así con el viento y el sol, historia de Sopo. En español es el viento norte y el sol porfiaban sobre cuál de ellos era el más fuerte cuando acertó a pasar un viajero envuelto en ancha capa. Convinieron en que quien antes lograra obligar al viajero a quitarse la capa sería considerado más poderoso. El viento norte sopló con gran furia, pero cuanto más soplaba, más se rebujaba en su capa el viajero. Por fin, el viento norte abandonó la empresa. Entonces brilló el sol con ardor e inmediatamente se despojó de su capa el viajero, por lo que el viento norte hubo de reconocer la superioridad del sol. Il principio in italiano è: si bisticciavano un giorno il vento di tramontana e il sole, l'uno pretendendo d'essere più forte dell'altro, quando videro un viaggiatore che veniva innanzi avvolto nel mantello. I due litiganti convennero allora che si sarebbe ritenuto più forte chi fosse riuscito a far sì che il viaggiatore si togliesse il mantello di dosso. Yo no tengo pronuncia estándar, que casi nadie la tiene. Es una pronuncia, digamos, relativamente neutral del norte, pero si hablo con mi mamá tengo pronuncia mucho más boloñesa. Pero más o menos han escuchado el italiano del norte, digamos. Beh, certo. Bueno, Florentín el idioma del que procede el italiano, o sea, el dialecto del que procede el italiano, pero que también después del nacimiento del italiano en 1300 evolucionó a su manera. Y la cosa que más se escucha es que P, T y K intervocálicas se reducieron a F, C y G. Y eso es algo que todo el mundo sabe, que todo el mundo en Italia puede utilizar para reconocer que está hablando un florentín. Se utiliza en la publicidad, se utiliza en las caricaturas, pero es como de verdad ellos hablan el italiano y también el florentino. Vamos a escuchar el principio siempre, no todo. Va. Ah, aquí está. Il vento di tramontana e il sole. Un giorno la tramontana e il sole si misero a questionare perché tanto lei come lui pretendevano d'essere il più forte. E è così che ti edano un omino che se ne andava per la strada tutto rinvoltato in un barracano. Allora dissero che se a vedesse ci riesce di fargli leare il barracano di dosso, a chi gli riesce vuol dire che gli è più forte. Bueno, como se escucha, es, o sea, las palabras terminan con vocal, como en italiano. El plural es en i, como en italiano. La conjugación de los verbos es muy similar a la del italiano, pero hay otras cosas también morfosintácticas, pero la cosa más distinta del italiano es esta pronuncia que parece, como ellos mismos dicen, que tengan una papa en la boca. Ahora les hago escuchar el boloñés, el idioma de mis abuelos. Este es mi coautor, que ahora tiene 87 años. Esto lo grabamos como hace 20 años. Y se van a dar cuenta de que es fonéticamente y no solo, sino también morfosintácticamente muy distinto. Hay que saber que solo hay una hora de tren entre Florencia y Bolonia.
al vent e al sol. Onde al vent et satte e al sol i t'acagneven perché ognuno aveva la pretesa d'essere più forte che Cleter. A un cert punt i vden un omen che veniva innanzi a arvuier in una caparella. Allora, per risolvere la lit, i convien che il srefste considerè più forte quale di loro che il fosse rivedere e fare in modo che l'omen scavesse la caparella d'indos. Bueno, no necesito añadir muchas cosas. Sí, podemos seguir. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que entre Bolonia y Florencia, que están, como dije, a 1 hora de tren, pasan todas estas isoglosas. Un poco de historia para saber por qué. Y para saber cómo se ha formado Emilia-Romagna, no solo como región administrativa, sino también como región lingüística. Bueno, como todo el mundo sabe, el Imperio Romano fue fundado por Octaviano Augusto. Octaviano también reformó la administración de Italia, la organizó en regiones. La región número 8 era Emilia. Emilia se llamaba así por la vía Emilia, una vía consular abierta en el siglo II a.C., sí, para conectar Rimini, que está aquí en la costa, a Riminum, con Placencia, que está aquí sobre el río Po. Este es el río. O sea, es un espacio geográfico, claro, porque el norte está delimitado por el río y el sur por la cresta del Apenino, en que separa Toscana con Emilia. Toscana entonces no se decía Etruria, por los etruscos. Emilia entonces es un nombre que tiene 2200 años. Ferrara todavía no existía, Bononia es Bolonia aquí. Al principio, bueno, hubo un momento en el que con la reforma de Diocleciano la región administrativa Emilia se dividió en dos y también Roma paró de ser la capital del imperio, ¿no? Apareció la tetrarquía, las 4 capitales, una de esas era Milán. Luego, con el principio de las invasiones barbáricas, nosotros decimos así, no sé cómo se dirá en España, la capital se desplazó a Ravenna, aquí, que como se ve estaba rodeada por paludi, pantanos, y entonces era más fácil defender. O sea, la capital del imperio romano de Occidente estaba en mi región. Y eso tuvo consecuencias lingüísticas importantes. Llegan los éruli, luego los ostrogotos y conquistan toda Italia. Luego el Imperio Romano de Oriente, que tenía capital en Constantinópolis, con el emperador Constantino, vuelve a conquistar Italia y también el sur de la península ibérica y África. Luego llegan, pero eso dura 10 años, llegan los longobardos, otro pueblo germánico, y a diferencia de los gotos, no consiguen tomar todo el país. Así que Italia se divide por primera vez en 2 partes. La parte amarilla es la parte de los longobardos y la parte rosada de los bizantinos, o sea, de los romanos de Oriente, que eran griegos de hecho, ¿no? Y la capital del gobernador bizantino estaba en Ravenna, por supuesto, porque ya había sido capital imperial. La parte aquí en color naranja es la que cambió de mano, pasó de los bizantinos a los longobardos. Y esta parte es Emilia, es lo que guardó el nombre de Emilia. La parte donde estaba el Imperio Romano de Oriente, a pesar de que romanos no eran, empezó a llamarse Romania y luego Romagna. Y por eso la región de hoy se llama Emilia-Romagna, porque antes era Emilia, pero después, en esta parte de la Edad Media, de la Alta Edad Media, la parte oriental empezó a llamarse Romagna. Es un nombre que tiene 1450 años. Esta parte luego, cuando llegó Carlomagno y venció, derrotó a los longobardos y fundó su imperio, la parte amarilla hacía parte del imperio. La parte rosada esta, del centro de Italia, aquí está Roma, aquí está Ravenna, este es como un pasillo entre donde está Perugia, capital regional de Matteo. Esta parte la cogió el Papa. Y así duró durante siglos.
Ese es el estado de la Iglesia, este amarillo. Aquí tenemos Toscana con Florencia. Esta es la República de Génova, Liguria de hoy. Piemonte, que empieza a crearse alrededor de Turín. Lombardía empieza a formarse alrededor de Milán. Venecia, por supuesto, conquista todo el territorio que hoy es Veneto, Friuli e incluso Lombardía Oriental. Pero Emilia-Romagna no se unifica, no se une. Está dividida durante siglos en diversos estados, en distintos estados. El estado de la Iglesia, que tenía Romagna y Bologna, y también el Ducado de Ferrara. Hubo un momento en el 1500, hacia finales de 1500, que pasa al estado de la Iglesia. Y luego había otros ducados, el Ducado de Módena con Reggio y el Ducado de Parma con Piacenza. O sea, por lo menos 3, pero 4 y más, a veces, estados. O sea, la región nunca se unificó. Al contrario de las demás, las demás regiones que tenemos hoy se han unificado históricamente y prácticamente son los herederos de los estados preunitarios. La Emilia-Romagna no. Esa es la Emilia-Romagna de hoy. Cuando nace el Reino de Italia en 1861, este reino se organiza en provincias, que son las provincias que siguen todavía. No había regiones. O sea, Emilia-Romagna ahora, de hoy, es una invención republicana de la Constitución de 1948 y es esta región dividida en 9 provincias. El reino solo tenía provincias, pero había creado unos departamentos solamente por fines estadísticos. Y son estos departamentos que se convierten en las regiones republicanas de hoy, que tienen mucho más poder que las provincias. El departamento estadístico del reino se llamaba Departamento de Emilia, incluyendo Romagna, pero cuando se hizo la región administrativa republicana se decidió llamarla con el nombre doble, Emilia-Romagna, para reconocer que hay un sentimiento subregional, pero muy fuerte, romagnolo. Eso yo hablo de grupo dialectal emiliano-romagnol, a pesar de que antes siempre se dijo en el mapa de Pellegrini, por ejemplo, dialectos emilianos, incluyendo la Romagna. A mí me parece, como voy a decir, más democrático llamarlo con el nombre administrativo doble. Bueno, este es mi mapa. Prácticamente en el ensayo sobre los dialectos galo-itálicos de Biondelli de 1853 se habla de los dialectos galo-itálicos, que son, según él, los lombardos, los piamonteses y los emilianos. En los emilianos él ponía todos estos que tienen colores. En mi mapa, los que tienen color gris no son emiliano-romagnoles. Pavia está muy bien con Milán, o sea, en Lombardía. Mantova, a pesar de que todavía en las universidades se aprende y se enseña que tiene un dialecto emiliano, de hecho está bien en una posición un poco particular en Lombardía. Lunigiana es esta parte, es una parte de Toscana administrativa que habla dialectos galo-itálicos. Para mí es un grupo aparte y lo expliqué en el tercer tomo de mi trabajo. Y este es el norte de la región Marche, que sí está muy influenciado por los dialectos romagnoles, pero prácticamente es un grupo de transición distinto entre el norte y el centro Italia. Esto lo expliqué en unos trabajos que escribí, basados sobre las grabaciones con los hablantes. Las partes de otros colores sí son la Emilia-Romagna dialectal. Y lo vamos a ver. Vamos a ver por qué. Porque esta es la Via Emilia, como dije. Vamos a ver por qué los divido así. Para que se entienda, esta es Bologna, Modena, Reggio, Parma, Piacenza, Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini. Bien, empecemos por esto. Bueno, todo el mundo sabe que el latín clásico tenía vocales largas y cortas, que esto se perdió en el pasaje del latín clásico al latín vulgar o imperial. ¿Qué pasó? Que se formó antes el latín tenía 5 vocales largas y 5 cortas, o sea 10. Luego se forma un sistema donde ya no hay
cantidad distintiva y hay, pero se forman y o y o distintas, o sea que son 7 vocales. Todos los idiomas románicos de la península ibérica, de Francia y de casi toda Italia proceden de este sistema. Cerdeña no, Sicilia no y Rumanía no, y tampoco una zona que se llama zona Lausberg entre Calabria y Lucaños en el sur extremo. Todo el resto sí. O sea que el español y el italiano proceden del mismo sistema vocálico del latín vulgar, el catalán también, el francés también, que a pesar de que hoy sea tan distinto de todos los demás. Lo que pasa en italiano, bueno, tenemos que distinguir entre sílaba abierta y cerrada. En italiano, los resultados de sílaba abierta y de sílaba cerrada casi son los mismos. La única diferencia es e y o, que en sílaba cerrada siempre son e y o. Tengo un poco de ejemplos para que sea más claro. Por ejemplo, ¿dónde lo tengo? Eso. Letto, pelle, esto. Collo, cotto. Okay. Cama, piel, cuello, cocido. En sílaba abierta, según la palabra, podemos tener e o ye como evolución de y o y wo como evolución de o. Por ejemplo, fiera, cuore, o pecora, prova. Se decía pruova en la Edad Media, pero ahora se dice prova. Depende de la palabra. Esta es la única diferencia que tiene el italiano. Este es el boloñés. El boloñés tiene 16 fonemas vocálicos, porque no hay ni una vocal que haya dado los mismos resultados entre sílaba abierta y sílaba cerrada. Ejemplos. Bueno, los voy a hacer yo porque no los encuentro. Este es I largo, de sílaba abierta. Hilo es filo en italiano. En boloñés es fil. I corto ha dado E. Dritto en italiano, derecho. En boloñés es dret. Lo mismo aquí para U. Mur, pero sílaba cerrada, brot, que quiere decir feo. Lo más clásico es que A de sílaba abierta ha dado E largo, mientras A de sílaba cerrada ha quedado corto durante mucho tiempo, luego se ha hecho largo. Pero el timbre, son largos ahora, son largos los dos, pero son timbre distinto. Así que esto, por ejemplo, hierro, hacer, fare en italiano es fer en boloñés. Sal es shell, lo vamos a ver después. Y el gato, que en italiano es gatto, con 2T, es gat. O sea, no hay ni una vocal que haya dado los mismos resultados entre sílaba abierta y sílaba cerrada. Y hay diftongaciones, hay muchas cosas. Por eso el español tiene 5 vocales, el italiano 7, el boloñés 16. En la montaña peor, porque hay vocales nasales, como en francés, y así que he encontrado dialectos que tienen 21 o 22 fonemas vocálicos. Fonemas, no sonidos, fonemas distintivos. Si se utiliza I nasal o I no nasal, son 2 palabras distintas. Eso es súper anti-italiano como sistema, vamos a decir. Bueno, lo que ha pasado también es que con todos estos cambios vocálicos se ha creado un sistema de vocales largas opuestas a vocales cortas. No son los mismos casos del latín, son vocales largas y cortas secundarias. Son oposiciones nuevas que han aparecido. Nuevas no de ayer, por supuesto, de los siglos pasados, y que siguen utilizándose todavía hoy. Un boloñés que hable su idioma decentemente sabe inmediatamente la diferencia entre shac, que es el saco, y shac, que quiere decir seco. Mel es miel, mel quiere decir mil. Alcor, al es
artículo, pero también es pronombre clítico. Es necesario para la conjugación y es una marca de la persona. O sea que alcor quiere decir el corazón, alcor quiere decir él corre. ¿Cómo sabemos? Porque lo que se ve aquí en las transcripciones fonéticas es que después de vocal larga hay consonante simple. Después de vocal corta hay consonante un poco que dura un poco más. ¿Cómo sabemos que el sistema distintivo está en las vocales y no en las consonantes? En italiano están las consonantes. Por ejemplo, para esto sí necesito O. En italiano, si yo digo calo, es la disminución. Si yo digo callo, es el callo. Si digo tufo, es la toba. Si digo tuffo, es la zambullida. Tuta es la escafandra. Tutta quiere decir toda. Luego también hay ano y año y anno. Bueno, ya lo entendieron. Eso no es así en boloñés. ¿Por qué? O sea, podría ser una cuestión de distinción de durada consonántica, pero no lo es, porque también tenemos parejas mínimas, se llaman en italiano coppie minime, de durada vocálica a final de la palabra, donde no hay ninguna consonante después. Por ejemplo, so quiere decir suyo, so quiere decir arriba. Almaré quiere decir me haría. Almaré es el marido. Laré, él haría. Laré, él haró. Con la tierra, ¿no? O sea, ahí estamos seguros de que la distinción es vocálica, porque no hay consonante después. Así funcionan no solo el dialecto de Bolonia, sino también el dialecto de Módena y de Reggio Emilia, con ejemplos a veces distintos, pero funcionan de la misma forma. Por eso, según mi opinión, que no es la opinión de los lingüistas de antes, que distinguían entre Emilia Occidental y Oriental y ya, según mi opinión, Bologna, Módena y Reggio están en el mismo grupo, que es el dialecto emiliano central, que basa su sistema vocálico sobre las distinciones de durada. Luego, Parma, aquí, y Piacenza, aquí, tenían el mismo sistema, pero todas las vocales largas finales ahora son cortas. Así que antes había distinción en Parma, por ejemplo, entre te, tú tienes, y te, que es el té para beber. Y ahora no, ahora se dice te en ambos casos. Lo mismo, así, vosotros sois, y así, que es así, ahora se dicen ambos así. En este caso, sí que puede ser una distinción de durada consonántica, y de hecho ellos, los dialectófonos, los autores, por ejemplo, te lo dicen ellos mismos. O sea, en Bolonia te dicen, aquí hay vocal larga, aquí hay vocal corta, ¿eh? Se tiene que escribir con un acento. Bueno, los acentos se los expliqué yo, pero ahora los aplican perfectamente. En Parma te dicen, aquí tienes que escribir dos consonantes, porque es doble. O sea, ellos mismos se dan cuenta. Entonces, según mi opinión, hay una Emilia occidental formada por Parma y Piacenza, donde el sistema, que antes era el sistema común de Italia septentrional, afuera de Véneto, que nunca tuvo oposición, o que las perdió inmediatamente, oposiciones de cantidad vocálicas o consonánticas, no hay nada en Véneto. Por ejemplo, gatto en italiano, gato en Véneto. Y por eso los venetos piensan que el Véneto sea como una variante del español y cosas así, se escucha de todo. Pero en Bolonia, por ejemplo, gatto es gat. Y el ghetto donde se encerraban los judíos es gat. O sea, se escucha claramente una diferencia de durada vocálica. Así era también en la Emilia Occidental, pero la perdieron y refonologizaron la durada consonántica. Lo que está pasando ahora en Génova, y eso también lo tuve que escribir yo porque los autores genoveses, incluso los lingüistas, no escuchan que también hay cantidad consonántica, solo escuchan la cantidad vocálica. Y de hecho, hablando con los hablantes, se dan cuenta perfectamente que hay también
cantidad consonántica, y en unas partes, afuera de Génova, inmediatamente, ya te dicen que cuenta más. O sea, lo que pasó en el Emilia Occidental está pasando ahora bajo nuestros ojos entre los hablantes de los dialectos ligures alrededor de Génova. Bueno, Romaña Oriental, esta parte azul, tiene el mismo sistema que la Emilia Central, basado en las duradas vocálicas. En la parte verde de Romaña Occidental, esta, cuya capital es Ravenna, ahí también se tenía el mismo sistema de duradas vocálicas, pero las vocales acentuadas se desarrollaron tanto que las largas se transformaron en diftongos. Y entonces lo que ellos escuchan es una diferencia entre diftongos y monoftongos. Por supuesto, los diftongos proceden de vocales largas, pero ellos sienten los diftongos, no se dan cuenta de las extensiones de la largueza. Y entonces es otro sistema aún evolucionado de un sistema común. Luego vamos a ver unos ejemplos. Ferrara, aquí. Ferrara es la única que no tiene ni oposiciones vocálicas ni oposiciones consonánticas, y esta es la influencia de Venecia. No directa de Venecia, sino del hecho que el río Po, en la Edad Media, pasaba al sur de Ferrara. Así que el obstáculo natural más importante no era entre Ferrara y Véneto como ahora, sino entre Ferrara y Bologna. Y a pesar de tener el sistema consonántico igualito de Bologna, el sistema morfosintáctico de Bologna igualito, la fonética es véneta. Así que es un caso particular. Y para terminar, aquí en el pantano, tenemos a este pintoresco pueblo que se llama Comacchio. En Comacchio tienen un idioma que según los ferraresi es como peor que el chino y todo. De hecho, es un idioma un dialecto perfectamente emiliano-romagnol, pero evolucionado como compromiso entre el sistema sin cantidades de Ferrara, este es Comacchio, ¿no? Y estuvo históricamente bajo la influencia de Ferrara, que le hizo perder las cantidades, y Ravenna, que le introdujo los diftongos. Entonces, un sistema de compromiso que tiene un montón de vocales súper difíciles para transcribir, porque la primera vez que escuchas te dices, pero ¿esto qué es? Pero si en la misma laguna, en el mismo pantano, está otro pueblo en el medio del agua que se llama Lago Santo, y ahí se conservó el sistema antiguo de vocales largas y cortas, sin las rotaciones consonánticas del boloñese. Así que podemos ver ahí no solo cómo tenía que ser el dialecto de Comacchio antes, sino como tenía que ser el dialecto prácticamente de toda la región. Por eso es importante grabar pueblo por pueblo, porque se encuentran sorpresas todo el tiempo. Uno puede decir nunca A habla así, C habla así, entonces ya sé cómo habla B. No, B probablemente será un compromiso entre A y C. Estas son las evoluciones fonéticas del boloñés, sílaba abierta, sílaba cerrada, con unas etapas intermedias. Por supuesto, el sistema ha cambiado tanto frente al latín que ha tener muchas etapas intermedias. Y esas etapas intermedias se reflejan solo parcialmente en la ortografía de las obras teatrales, por ejemplo, dialectales del pasado. Porque se creó en 1500 una tradición escrita que se observó a pesar del cambiar del idioma. Y se ha revolucionado la ortografía para que se escribiera como se pronuncia solamente hacia finales del 1800. Luego llegué yo y con personas que sí lo hablan desde siempre, escribimos un diccionario así, y ahora todos los que escriben en boloñés siguen nuestro sistema, que es una evolución de las primeras obras escritas fonéticamente a finales de 1800, después del nacimiento de la glotología. Pero para darles un ejemplo, la evolución clásica de los dialectos emiliano-romañoles, que Ferrara no tiene, por supuesto, porque no tiene cantidades vocálicas sobre las que basarse, es que A de sílaba abierta latina, o sea, A larga, originaria, románica, no latina, ha evolucionado a un sonido tipo E. O sea, el lago, el mar, la sal,
il lago, il mare, il sale in italiano. In bolognese es al leg, al mer, al ciel. En Ravenna, el leg, el mer, el ciel. Decía el autor austriaco Schur, que ha sido el máximo experto de los dialectos romañoles, que como los resultados más lejanos de A están en Ravenna, probablemente la evolución de A hacia sonidos distintos tipo E empezó en Ravenna y luego se distribuyó, se extendió siguiendo la vía Emilia. De hecho, si vamos a Piacenza, que es la más lejana de Ravenna, que ya está a la frontera con Lombardía, se dice al leg, al mer, la ciel. O sea, ya es intermedio entre A y E. Mucho más plato, vamos a decir, que en Ravenna, que casi es E prácticamente. Es un diftongo, como ustedes escuchan, el eg, pero es más E que A. Por eso, decía Schur, que es este señor aquí, este abajo, que los dialectos romañoles son algo distinto de los dialectos emilianos, que él negaba incluso la existencia de los dialectos emilianos, decía que los dialectos emilianos, por haber sido bajo los longobardos, la Emilia, cuando Romagna estaba bajo los bizantines, según él, los dialectos emilianos serían dialectos lombardos, como el de Milán prácticamente, gradualmente romagnolizados. Porque a lo largo de la vía Emilia, o sea, Ravenna le dio este pasaje de A a E a Forlì, a Cesena, luego pasó a Bologna, luego a Módena, a Ravenna, a Parma y más débil cada vez hasta Piacenza. Esa era su opinión. Era una opinión única, porque los demás lingüistas siempre han hablado de dialectos emilianos, incluyendo la Romagna. Mi opinión es que sí es un grupo único, mejor llamarlo emiliano romañoles, pero es un grupo único. ¿Por qué? Porque ambos tipos de dialectos, los emilianos y los romañoles, se hablan sobre la vía Emilia. Fue la vía Emilia quien nos unificó. Al faltar una capital regional histórica, la entidad regional, vamos a decir, la entidad lingüística regional mejor, se construyó alrededor de un eje viario. Y es un eje viario importante, es una carretera importante, donde siempre pasaron las personas, los bienes y las novedades lingüísticas. Y, por supuesto, un eje así no solamente tiene evoluciones que van del este al oeste, sino también al revés. Y esto lo vamos a ver con la sintaxis. Esta es la conjugación del verbo cantar en el presente indicativo del bolognese. En italiano es io canto, tu canti, egli canta. En bolognese es me acant, te cant, lo alcanta, etcétera, etcétera. O sea, el verbo es cant. El sujeto es me, que es originariamente es el sujeto acentuado, tónico. Porque en latín el sujeto normal era ego, que ha dado yo en español, ha dado io en italiano, eu en rumano y ha dado a en los dialectos del norte de Italia. Pero no solo se ha reducido fonéticamente, sino también se ha reducido como importancia gramatical. Se ha transformado en un elemento que es obligatorio en la conjugación, pero como marca de la persona, porque si no, entre Kant primera persona y Kant segunda persona no habría ninguna diferencia, porque el sujeto, que ahora es el pronombre oblicuo, acentuado o tónico, se puede también eliminar, pero A tiene que quedarse. O sea, en italiano se puede decir canto, en español también. En bolognese no se puede decir cant. ¿Qué haces? Cant. No, se tiene que decir acant. Y esto quiere decir, ¿qué haces? Canto. Si queréis decir, ¿qué haces? Io canto, entonces es me acant. Esto no existe en italiano, existe solo en los dialectos septentrionales y en unos dialectos toscanos influenciados por los dialectos septentrionales, entre ellos el florentín.
Por eso también el florentino es un dialecto y no es italiano mal hablado como piensan los mismos florentines, porque siguió evolucionando y separó su historia de la historia del italiano, un poco por evolución propia, como la gorgia, como esta pronuncia de la papa en la boca que decíamos, y también porque interactuó con el boloñés. Al final del cuento estamos a 30 minutos de tren. ¿Cuántos son a pies? En un día se llega y se vuelve tal vez, si alguien tiene buenas piernas. Bien, ¿qué pasa con estos pronombres críticos obligatorios en la conjugación? Que si se hace la pregunta, se meten al final. Así. Cantia, quiere decir canto. Ahí se ve mucho mejor que viene de ego, ¿no? Que procede de ego. Ya. Cantet, no, por ejemplo. ¿Qué cantas? Cantet. Tú cantas mal. Te. It cant mal. Entonces, se ve inmediatamente, o sea, digamos así, en italiano la única forma de hacer la pregunta es cambiar la entonación. En boloñés el pronombre crítico se pone al final. O sea, hay dos elementos que forman la interrogativa. Si queremos, o sea, quien sabe el francés ha reconocido el sistema, porque es je chante, no es chante. ¿Qué haces? Chante. No, je chante. Si quiero decir yo canto, moi je chante. Es exactamente el sistema boloñés. ¿Qué sais-je? ¿Qué sé yo? La pregunta. Se toma je y se pone al final. O sea que je no es yo. Yo es moi. El boloñés funciona así. Para hacer la negación, tenemos dos elementos. An. Los escribí separados porque A es el crítico de Akant y N es la reducción de an después de A. An cant brilla, necesita dos elementos. Es como en francés, je ne chante pas. En francés moderno coloquial se dice je chante pas. El primer elemento se elimina. En boloñés no se puede eliminar ni el primero ni el segundo, aparte de situaciones cristalizadas. No canto es an cant brilla. Brisa procede de briciare, o en italiano ha dado briciola, que es la miga. Eso también es algo que existe como los críticos y la inversión interrogativa es cosa de todo el norte de Italia. Pero el segundo elemento es brisa solamente en la parte oriental de la región Emilia-Romagna. En Lombardía es miga, procede de miga. En Módena, que está entre las dos áreas, el área del miga y el área del brisa, se pueden decir los dos y quiere decir lo mismo. En Reggio solo es mía, como en Lombardía. Así que si yo digo en reggiano, an cant mia, puede significar no canto o también no canto para nada. Porque mica en italiano es para nada. Lo que pasó, eso también era el sistema de Lombardía, pero como el milanés, por ser Milán tan importante, por haber sido tan importante en su historia, es el dialecto del norte más italianizado, ellos cambiaron, no solamente cambiaron mucho de la fonología, sino también cambiaron la morfosintaxis. Así que el A en Milán es facultativo y se escucha muy poco. En muchos dialectos de Lombardía, influenciados entonces por el milanés, y en el mismo milanés, no se hace ahora, modernamente, la inversión interrogativa y solamente la negación se redució a un elemento soltanto. Lo que pasa es que eliminaron el primero, como en francés. Entonces pueden decir canti mia o pueden decir canti no, tomando el primer elemento y poniéndolo al lugar del segundo, pero prácticamente se redució al segundo elemento. Ahora, ¿qué pasa? Que en Piacenza, aquí está Milán, aquí está Piacenza, aquí está Bologna, o sea, Piacenza está en Emilia-Romagna, en la región histórica, geográfica, sobre la vía Emilia, pero está más cerca, como kilómetros, de Milán que de Bologna. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se puede eliminar el primer elemento de la negación.
se puede eliminar A, crítico, pero también se puede utilizar. O sea, ellos tomaron mucha influencia de Milán, pero resistieron y la tomaron parcialmente. Y eso evidentemente muestra que no solo es una cuestión, como decía Schur, de influencias que del este han ido al oeste, sino también que del oeste han venido hacia y se han interrumpido aquí entre Módena y Bolonia prácticamente. O sea, somos el producto del eje viario y de las influencias opuestas. Mientras los dialectos vénetos son el producto de la influencia de una capital histórica que es Venecia. Por eso nuestra identidad regional es un poco más flaca, más, como voy a decir, floja, más débil, ¿no?, que la de los vénetos. Y por eso también quizás, o también porque es una región bien administrada, una excepción en Italia, tenemos una ley regional que se hizo por primera vez en 94, luego se reformó completamente en 2014, se ha modificado de nuevo en 2020, es una ley regional con un presupuesto para proyectos favorables a los dialectos, que ha financiado muchísimas cosas, espectáculos, investigaciones, mis 4 tomos y todo esto. E si llama Legge per la difesa e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia Romagna. Se habla de dialectos, no se habla de lengua, pero al final se hace algo concreto. Y es mucho mejor que en Lombardía, que están hablando de lengua lombarda y nación lombarda distinta de italiana desde hace 20 años y no hicieron absolutamente nada ni tienen ley. Bueno, ahora volvemos al dilema del continuum románico. Aquí está Bologna, como hemos dicho. Aquí está Firenze, la frontera entre Toscana y Emilia-Romagna es esta. Aquí, en provincia de Bologna, pero muy cerca de la cresta apenínica, muy alto, en la montaña muy alta, está un pueblo que se llama Lizzano in Belvedere, cuyo dialecto entonces se encuentra sobre la llamada frontera más nítida del mundo románico. Lo que pasa es que es un compromiso algébrico entre los idiomas no recíprocamente intercomprensibles de Bologna y Florencia. Il vento è tramontana e il sole. E sligavano un dì il vento è tramontana e il sole. Uno pretendeva d'essere più forte che l'altro. Quando i viste un viaggiatore che veniva avanti a rodare una mantella. I due litiganti si accordarono che il più forte resta quello che riusciva a far cavare la mantella da dosso al viaggiatore. Bueno, este es el bolognese, este es el florentín, este es el lizzanese. ¿Qué se nota? Que hay vocales finales, el bolognese solo tiene A, el florentín la tiene todas, el lizzanese la tiene todas menos después de N, porque antes había vocales nasales como está en el monte y como las tenía también el bolognese hace siglos, como el francés todavía. Hay caída de las vocales no acentuadas en el medio de la palabra. Litiganti es litiganti. Y la isoglosa principal que distingue Romanio occidental de Romanio oriental es esta, el tratamiento de las consonantes sordas intervocálicas o entre vocal y R. Por ejemplo, en italiano, aquí, cabra, rueda y amigo, en italiano se dicen capra, ruota, amico. Conservación de las sordas del latín. En español se sonorizó. P, B, T, D, K, G. Luego se pronuncian un poco comidas porque así es la pronunciación en español. De ahí, por ejemplo, procede el V del francés, chèvre, de un V que todavía existe en español. Bueno, el bolognese tiene chèvre, ruda, amig, Romania occidental, porque las sordas se sonorizaron.
El florentín, como hemos dicho, fonológicamente mantiene P, T y K como el italiano y como el latín, pero las pronuncia de esta forma: cafra, roza, amijo. Pero fonológicamente son P, T, K. El nizanese, vemos las vocales finales, una estructura de la palabra que es bastante central, pero que tiene la sonorización: cabra, roda, amigo. Compromiso algébrico prácticamente. Eso es todo, así todo el dialecto. Lo escribí como 30 páginas para describir todo, la fonética, la morfología, la sintaxis, el léxico, y es así. O sea, estamos enfrente de, o sea, acercándonos. Claro que sí, miramos, Bologna y Firenze son dos idiomas distintos. Si nos acercamos de la frontera lingüística, se encuentra eso. Se encuentra un compromiso. Y no es solo el lizanese, hay muchos. Y cada pueblo tiene su compromiso. O sea que hay unos monstruos increíbles que nunca se esperarían solo sabiendo cómo hablan las capitales. Hay que ir al pueblo y escuchar cómo hablan en esos pueblos del monte que antes, con los inviernos serios, estaban aislados todo el invierno. Y eso precisamente es lo que yo discuto en estos 4 tomos. Bueno, entonces, si volvemos a nuestras clasificaciones de los otros autores, yo opino que en lugar de hablar de ibero-romanzo, galo-romanzo, italo-romanzo, daco-romanzo y esto, se tendría que tomar más en cuenta el continuum que nos une todos, y de Portugal hasta Sicilia se dice normalmente, pero que se puede tranquilamente, por distintas razones, añadir el rumano. Y yo opino que un esquema de este tipo reconoce la existencia de idiomas distintos, pero también visualiza mucho mejor cómo están entre ellos, en qué relaciones están entre ellos. El portugués con el español con el catalán con el occitano con el francés, el franco-provenzal, los dialectos así, para no decir padano, galo-itálico, puse dialetti settentrionali, que se me contestó decepcionante, pero es lo que utilicé en el libro. O sea, así se ven mucho mejor haciendo esto. Se ven al mismo tiempo que hay idiomas distintos que están relacionados uno con el otro y cómo están relacionados unos con el otro. Y por supuesto, el rumano y el portugués son los más periféricos, ¿no? Pero en el medio hay muchas más relaciones entre el ladino dolomítico, el boloñés, el franco-provenzal, el francés y el occitano. Y de esta forma sabemos dónde poner el gallego sin estar a discutir si es idioma, si es lengua o dialecto. Lo ponemos aquí, entre el portugués y el español. Y ponemos el asturiano entre el gallego y el español. Y el catalano ya es gallo-romanzo, es ibero-romanzo, no nos interesa. Es esto, es lo que es más semejante al occitano, pero que se desarrolló en un ambiente donde estaba en contacto con el español. Y el aragonés se pone aquí, por supuesto. Y así se puede seguir poniendo todo lo que nos oímos como clasificar antes. Eso lo dije en el tomo 4. Vale. Ahora hay el italiano hoy, pero primero si hay preguntas sobre esto, que puede incluso ser polémico. A ver, preguntas o no sé, polémicas. Hola, jo t'ho diré en català, que hi ha un sector des d'Extremadura, que no sé si saps que és una regió d'Espanya, que diu que hi ha una varietat lingüística que és l'extremenyo. No sé si el coneixes i on l'ubicaríem, com a mig camí entre el castellà i el català. Sí. Sí, ho capito. No lo sé. No sé que existe el extremeño, pero no lo escuché nunca, no lo leí nunca. Lo que he leído es que es como algo que hubiera podido ser leonés, pero el leonés paró en algún momento. Pero no sé más. Lo siento. Bueno, no té com res a veure amb el que has dit, crec. Però és que tinc una amiga que és de Bèrgamo, i no has mencionat en cap moment el bergamasc, llavors no sé on queda
Perquè com has parlat de Milà i tal, però no sé, no està com a dins de l'Emília-Romanya. El bergamasco, Sí que ho està. ¿quieres saber cómo se Sí, coloca cómo el se ubica bergamasco y en que- todo sí, esto? sí. Bueno, es un dialecto, digamos, galo-itálico, lombardo oriental. O sea, Lombardía es la región de Milán. Y como la Emilia-Romagna está dividida entre Emilia y Romagna, históricamente y lingüísticamente, digamos, a pesar de ser el mismo grupo, se reconoce un grupo dialectal lombardo, formado por distintos dialectos lombardos, pero con una clara distinción entre oriente y occidente de la región. Y Bergamo y Brescia son dos ciudades que hablan dialectos lombardos orientales. Son dialectos que se han encontrado políticamente separados de Milán, de la influencia de Milán, porque estaban bajo Venecia. Venecia hizo un imperio que llegaba hasta Chipre y Creta y todo esto, ¿no? Y también tenía Lombardía Oriental. No tenía Mantova, pero tenía Bergamo y Brescia. Lo que pasó es que entonces había un fondo común con Milán, por supuesto, porque habían estado juntos durante siglos. Luego empezaron a evolucionar de su forma y perdieron las cantidades vocálicas antes que el milanés. El milanés, digamos que se está perdiendo ahora. La parte de Italia del Norte que guarda mejor las distinciones vocálicas es Emilia-Romagna. En francés también las había y se perdieron en el siglo pasado. Había distinción entre pat, que serían las pastas, y pat, que serían las patas. Fête, que era la fiesta, y fête, que era hecha. Ya en francés puedes hablar sin ninguna distinción y yo diría que se habla sin ninguna distinción de ese tipo. O sea, la Lombardía Oriental perdió esas distinciones a principios del 900. Lo que tienen de lombardo son E y U, que en un oído italiano es algo muy extraño. Y hay otras cosas bastante particulares que son comunes entre Bergamo y Brescia, pero que no se encuentran demasiado en el resto de Italia del Norte. Así que, porque a la gente también les gustan los mitos sobre esos idiomas, ¿no? O sea, cualquier italiano de cualquier región de Italia que haya escuchado el bergamasco una vez, te va a asegurar sobre su mamá, la salud de su mamá, que es otro idioma que procede de no se sabe qué cavernícola y todo esto. Es un dialecto lombardo oriental. Y escrito es perfectamente transparente si se sabe algo de otro dialecto septentrional. ¿Algo más? Si no, pasamos al italiano hoy. Bien. Entonces, el italiano ayer primero. Como ven, esta es la televisión de mi bisabuela, que se tenía que hacer así para que se calentase y empezase a transmitir. El italiano ayer. El italiano ha empezado a sustituir los dialectos desde los años 1950 solamente, con el boom económico, el milagro económico italiano se llama. Antes era solo idioma escrito oficial, hablado por la gente solamente si era estrictamente necesario y con fuertes acentos regionales y muchos errores. No era su lengua materna. En la escuela se enseñaba, pero no todo el mundo iba a la escuela primero. Y los que iban aprendían un idioma literario embalsamado con reglas inventadas por los maestros de primaria, que eran ellos mismos hablantes de los dialectos y creían que para escribir el buen italiano había que alejarse lo más posible del idioma hablado. Incluso a mi generación se enseñó que no se podía decir que la casa de moda tal había creado una colección de ropa porque el único creador es Dios. O sea que había producido, había ideado, había diseñado. Y estas cosas han asustado a generaciones de alumnos que detestan leer, detestan escribir y todo por esta forma horrible de enseñar el idioma oficial del país. Pero
la televisión, con el milagro económico que todos los del sur emigraron al norte, todo eso, nos hemos homogeneizado mucho y la gente ha empezado a hablar italiano porque el dialecto era algo pasado, era algo de la abuela, era algo del campo y si no, los demás no entienden y todo esto. Bueno, al principio, pero era así, la gente hablaba su dialecto y ya, y aprendía el italiano en la escuela, incluso en Toscana, hay regiones de Toscana donde se habla distinto del florentín, y me contaron en Garfagnana, por ejemplo, en la parte occidental de la región, que la primera vez que la maestra que venía del llano llegó al monte y vio que nadie hablaba italiano, todo hablaban garfagnino, se puso a llorar. Misma región. Bueno, las reglas que se aprendían en la escuela en mi tiempo se encuentran todavía en los informes policiales y otros documentos escritos por personas incultas. Desde los años 60-70, una gran revolución ha empezado con la televisión pública basada en Roma. Cuando yo era niño solo había un canal, terminaba creo que a las 10, y toda la noche se escuchaba pi hasta el día después cuando reempezaban las emisiones. Pero estaba basada en Roma, era la televisión de Estado, la capital es Roma, y entonces todos nos acostumbramos a escuchar el acento romano, a pesar de que mi generación de nuevo, mucha gente, cuando yo ya conocía Roma, nunca había estado en Roma. Pero todos sabíamos ya cómo se habla en Roma por la televisión. No creo que necesito decir quién es esta. Es la primera que enseñó el ombligo en la televisión, fue un gran escándalo, pero de ahí empezó a evolucionar la sociedad. En los años 80 llega la televisión privada basada en Milán, otro polo lingüístico en Italia. ¿Quién es este señor? No se sabe cuándo era más feo. El italiano hoy, la televisión ha evolucionado mucho, como pueden ver ahí arriba. Tenemos tres tendencias, yo diría. La tendencia a la unificación suprarregional, con los dos polos, Roma y Milán. El romanesco dialecto de Italia, romanesco es la forma de hablar en Roma. El romanesco dialecto de Italia y la influencia del inglés. La tendencia a la unificación suprarregional, los jóvenes hablan cada vez menos regional. Unos todavía, casi siempre se sabe si son, no, siempre se sabe si son del norte, del centro, del sur, pero ya yo antes, en mi generación, se podía saber si tú eras de Bolonia o de Módena, a 30 minutos de tren. Bueno, están cambiando cosas bajo nuestros ojos. Por eso los substratos no tienen sentido, porque las cosas cambian súper rápido. La pronuncia de S intervocálica. La fonética oficial que nadie utiliza, salvo los autores de teatro, quiere casa, naso, pero rosa, vaso. Si uno quiere hablar en dicción, tiene que aprender para cada palabra si es S o Z. Como cada uno habla con su acento, en el norte decimos Z siempre, casa, naso, rosa, vaso. En el sur, casa, naso, rosa, vaso. Y en el centro, en Toscana, como no sabían si escoger el modelo del norte o del sur, casa, naso, rosa, vaso. Y por esto, en la dicción oficial, depende de la palabra. Lo que pasa es que como el norte, a pesar de tener los dialectos más distintos del italiano, es la parte más italófona, más rica, más grande, es la más prestigiosa también, la pronuncia con la S sonora se ha generalizado. Primero ha llegado a Toscana. Mi viejito que han escuchado contando el viento y el sol en florentín decía casanaso, pero sus nietos dicen casanaso a pesar de ser toscano al 100% y decir roza y amigo, pero dicen casavaso. Lo que está pasando ahora, que yo escucho, bueno, yo estoy en Bélgica, pero escucho las noticias, escucho YouTube y todo esto, es que los romanos y los meridionales, los italianos del sur, que siempre dijeron rosa vaso, ahora están diciendo rosa vaso y empiezan a decir también casanaso. O sea, está llegando hasta el sur. Cuando nací yo ya estaba en Toscana esta generalización de Z
intervocal, ahora está llegando a cubrir todo el país. El conjuntivo, que sigue en italiano reglas distintas que en español, lo que tú quieras, no lo decimos, es muy extraño, de hecho, se estaba perdiendo, sobre todo en el sur y en Lombardía. Hubo una reacción de la escuela con notas malas a los que no lo utilizaban y todo. Entonces los alumnos se pusieron a sobreutilizarlo, viendo que normalmente se utiliza en frases de dubio, creo que, pienso que, sospecho que, entonces se dijeron, después de que se necesita el conjuntivo. Y entonces ahora mucha gente, de los que están entre los 30 años, alrededor de los 30 años, utilizan el conjuntivo siempre después de que. Son cosas que yo no haría nunca, pero si se escucha YouTube, gente hablando de cosas serias, de psicología, de historia, utilizan el conjuntivo de una forma que es súper antigramatical, pero que se está extendiendo. Así que creo, o sea, hace años se pensaba que el conjuntivo desaparecería, ahora yo no estaría tan seguro. Me parece que se está reinterpretando, reposicionando en el sistema. Vamos a ver. El romanesco dialecto de Italia, ¿qué quiere decir? Cuando había solamente un canal, la única cosa que había que se podía ver era a este señor Alberto Sordi, que era un actor muy bueno, pero que hablaba siempre únicamente romanesco. El romanesco es el dialecto de Roma, pero hoy es súper italianizado. Como ellos son los habitantes de la capital, son los únicos que no intentan nunca, cuando hablan en público, modificar un poquito su acento. Así que todos los conocemos, incluso los que nunca han estado en Roma. Como la gente está perdiendo su dialecto, las nuevas generaciones no hablan sus dialectos, pero como hay en Italia la costumbre de hacer uscite dialettali, hablando, o sea, yo quiero subrayar algo en un discurso italiano, lo digo en dialecto. Como la gente ya no sabe hablar dialecto, pero todos tienen el oído romanesco, lo hacen en romanesco. Pueden ser de Venecia, pueden ser de Milán, pueden ser de Bolonia, y lo hacen en romanesco. Por eso yo digo que es el dialecto, se está convirtiendo en el dialecto de Italia. También porque no es solamente que nosotros todos escuchamos a Alberto Sordi, que era como en la Unión Soviética, se veía Brezhnev, ¿no?, en todos los canales. Así era lo mismo con Alberto Sordi en Italia, antes de que llegara Berlusconi con sus televisiones. Es que la cosa sigue todavía. Hay emisiones de política donde todos hablan en romanesco, porque eso no se entiende. Y hay Rai Fiction. Rai es la radiotelevisión italiana, que se puso en los años 90, después de la directiva europea que decía que no solo se pueden, el porcentaje de películas norteamericanas que se pueden enseñar en la televisión es limitado, entonces todos los países europeos se pusieron a hacer su producción nacional. Y en lugar de intercambiárselas, o sea, en Italia miramos la televisión española, la televisión francesa, en Francia la italiana, la española, cada uno se mira su televisión hecha en casa, con pocos recursos. El resultado en Italia es que se sigue haciendo esta Rai Fiction, que son series que enseñan una Italia que no existe, que es una Italia de los años 50. Un prete tra noi, quiere decir un cura entre nosotros. Linda el brigadiere, Linda y el carabinieri, prácticamente. Y mientras en Italia la televisión intenta idiotizar a la gente con estas producciones de calidad súper mala, en la península ibérica se hacía esto. Y esto. Y nosotros tenemos Linda y el brigadiere. Para terminar, influencia del inglés. Todos los idiomas del mundo están bajo la influencia del inglés. Bueno, los indígenas amazónicos creo que no, pero las lenguas nacionales todas. Incluso las lenguas románicas, pero de forma distinta. Por ejemplo, en español camping y parking, en italiano campeggio y parcheggio. Pero en italiano computer y mouse, en español ordenador y ratón. Depende. Lo que pasa en Italia, distinto,
de los demás países que tienen un idioma románico es que la Academia de la Crusca, nuestra Academia del Salvado con la que empezamos esta mañana, no tiene, a pesar de ser la más antigua de todas, no tiene en absoluto un papel social reconocido comparable a el de la Academia Real de Lengua Española o al de la Academia Française o de la Academia Romana. Cuando la Academia de la Crusca propone algo, los periodistas relatan sobre esto riéndose. Ah, los puristas de la Academia del Salvado han llegado con esta nueva proposición, jajaja. Y entonces no funciona. Resultado. Capi Fashion e Vero Green, Alleanza Big Startupper. El libro del Papa, Life, en español Vida, en portugués Vida, en francés Vivre, en español, en alemán Leben, en polaco Życie, en italiano Life. El libro del príncipe Harry, Le suppléant, en la sombra, Reserve, na sombra, Reserve, Spare, en italiano, con traducción Il minore, pequeñito, y no es príncipe Harry o príncipe Enrico, ¿no? Porque antes Charles, por ejemplo, es el príncipe Carlo. Su hijo es Prince Harry. Los demás tradujeron Prince Harry, príncipe Harry, Prince Harry. Esta es comunicación pública. El ayuntamiento de un pueblo cerca de Milán os invita a un evento de clean-up organizado de Plastic Free. Si ustedes hablan italiano, pueden trabajar de Ethical Hacker, recibir un tablet durante un curso de Cybersecurity. También, si van a la ciudad veneta de Vicenza, pueden participar en el Classic Car Show, the new top event, powered by Italian Exhibition Group. Esta es comunicazione pubblica. In Milan, il tuo spazio retail nel nuovo Business District milanese con Market Work Destination. Cosa devo fare per costruire la mia longevity? City Life en Milán. The Wave, nuevo edificio que tiene forma de onda. ¿Cómo se dice en italiano onda? Onda. ¿Cómo se dice en Milán? The Wave. También, aquí tenemos una carnicería, Mantovani Macellería, que junto con la Casa del Queso organizan Barbecue in the Street. Party di San Giuseppe de San José. Finest Meat, Music by DJ Frambo. Academia Artistis, descubre el artist que está en ti. También se puede ir al Happy Easter on Ice. Esta es la agencia de prensa de Berlusconi. Amore tóxico, la trappola, la trampa del breadcrumbing. También, si quieren trabajar de periodistas, pueden inscribirse en el máster de periodismo de Panorama Academy con docenti líder en sus campos. Social, pronunciado así, son los social networks. La metodología es learning by doing y las sesiones son en live streaming con project work. Y también stage, porque esto es francés, stage, pero la gente no lo sabe y dice stage. También pueden trabajar de Talent Education Specialist gracias a un curso online o ser driver en el Puglia Cycle Tour. Y he puesto la cara si se entiende lo que pienso yo de esta forma de hablar italiano en público. Por supuesto, como siempre en estos casos, hay una reacción. Este fascista tan guapo que ven cerca de la Meloni se llama Rampelli y propuso una ley, la ley Rampelli, con multas de 500.000 euros para quien habla inglés en público. Entonces hubo la contrarreacción, la prensa de izquierda enseñó los afiches que hacían los fascistas durante el ventennio de Mussolini, que se podía hablar solo la lengua italiana. Y también dicen, contrapaso, eso quiere como decir venganza o némesis, con las multas de Rampelli, que es para quien utiliza términos extranjeros, un partido estaría en bancarrota. El suyo, porque en su programa se escribe Flat Tax, Hub, Voucher Made in Italy. También este gobierno fascista creó un ministerio del Made in Italy que tiene que promocionar a los productos italianos.
Otra reacción un poco más inteligente, como la Academia del Salvado no hace nada, se creó espontáneamente esta organización, Academia per l'Italiano, no, Asociazione per l'Italiano, creo, que habla de ecología lingüística y tiene un sitio internet súper nuevo y está proponiendo palabras. Las está proponiendo de forma inteligente. El problema es que si las propuestas, incluso las mejores que se hacen, se ridiculizan por el simple hecho de que hablar italiano es purístico y cruscante, o sea, salvadeante, porque el salvado, ustedes saben para qué sirve el salvado, entonces el nombre es muy infeliz, no funcionará. Pero a ver, bueno, yo terminé. si quieren decir otra cosa, si no.